Entonces, vamos a continuar. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda, este es el momento. Okay, ahí ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Okay, gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Déjame aquí ahora más. Estábamos viendo la parte de algunas propiedades de fluidos. Déjenme ver, no sé si nos quedamos aquí en presión. Yo tengo de apuntes hasta el efecto Bernoulli. Ok, déjenme ver. Déjenme ver, es que no sé si me equivoqué de aquí. Gracias. El efecto. No sé por qué aparentemente no veo algunas de las anotaciones que hice en este último. Pero bueno, ok, espero que ustedes lo hayan podido notar. Me parece que me quedé aquí. Si me equivoco, pues alguien me puede corregir. Estábamos viendo algunas propiedades de la presión, ¿no? Recordamos qué es la presión, qué es la fuerza de presión, cuándo está, por ejemplo, qué es una presión manométrica, qué es una presión bruta, ¿okay? Qué es una presión de vapor, ¿de acuerdo? Y pues les decíamos, si vemos de nuevo esta gráfica que tenemos aquí, son las curvas de presión, temperatura del agua. Entonces, vamos de pasar de líquido a vapor de agua. Una, pues la más simple que todo el mundo conoce, es simplemente calentar el agua a presión ambiental, ¿no? Que sería este caso de aquí. ¿Ok? O sea, yo puedo fácilmente elevar la temperatura a presión atmosférica, ¿ok? Y yo puedo obtener vapor de agua. Eso ocurre aproximadamente a 100 grados centígrados a nivel del mar. Y la otra forma es que a temperatura constante tú disminuyas considerablemente la presión local del agua, ¿no? A la cual se está. ¿Ok? Y eso pues se puede hacer de muchas formas, ¿ok? Habíamos comentado que una forma es simplemente acelerar un flujo de líquido, ¿no? Por ejemplo, de agua. Como se ve en este diagrama, yo puedo aquí tener un flujo de agua y en esta zona de aquí, pues está incrementando la velocidad, ¿ok? Entonces yo voy a tener una presión 1, una presión 2, una velocidad 2. Obviamente, pues la velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1, ¿no? Porque ahí se tiene que acelerar ¿ok? Y lo que sucede, que es lo que les había comentado, que es el efecto, es que la presión 2 se hace la presión 1, ¿ok? Entonces, si tú reduces la presión, puedes llegar a esta condición que estamos comentando, ¿no? De que el agua, entonces, entra en equilibrio con su vapor, con el vapor, a esa temperatura, ¿ok? Y entonces se pueden generar burbujas de vapor. Es lo que ocurre cuando vimos el video del camarón pistola, ¿no? Si recuerdan, el camarón pistola que
al cerrar su pinza genera un chorro a una velocidad muy, muy alta, y la presión disminuye a tal punto que puede generar ahí unas burbujas de vapor. ¿Ok? Bueno, ¿no? La cuestión esta, ¿no? La fuerza de sustentación. De nuevo, no se guardó aparentemente, sustentación. ¿Qué es esta fuerza resultante ascendente que se genera porque de un ala, que es esta parte de aquí? Ajá. Lo que tenemos es que al moverse el avión, las partículas de fluido pues se mueven más rápidamente por acá que por acá. ¿Ok? Y entonces eso provoca que la presión en la parte de arriba, igual por el mismo efecto de Bernoulli, la presión disminuya en la parte de arriba. Y como la presión de abajo es más grande, entonces pues obviamente se tiene aquí una distribución de fuerzas, obviamente, no es nada más, aquí lo vemos como un vector hacia arriba, que es la fuerza de sustentación, pero es resultante de una distribución de fuerzas a lo largo del ala. Esta es la fuerza que puede provocar que un avión pueda ascender, ¿vale? A este fenómeno en el cual ustedes disminuyen súbitamente la presión y se generan burbujas de vapor de agua, se conoce como cavitación. ¿Ok? Y la cavitación, pues es un fenómeno muy estudiado. En la mayoría de los casos es un fenómeno pues no deseable, ¿ok? Sucede mucho en álaves como dice aquí, álaves de turbomaquinaria, caídas de agua. Entonces, déjenme ver si les puedo mostrar aquí mismo algunas imágenes de cavitación. En inglés, imágenes. Ok, vámonos, por ejemplo, a esta, ¿no? Ok, este es un impulsor, puede ser un impulsor de una lancha o de un barco. Entonces, sucede que cuando el impulsor se está moviendo a muy alta velocidad, entonces muy de la superficie de este impulsor, pues se generan velocidades muy altas, muy, muy altas. Y al generarse velocidades muy altas, de nuevo, baja la presión local, se generan estas burbujas, pero estas burbujas inmediatamente se destruyen, ¿ok? Inmediatamente se destruyen en un fenómeno llamado implosión, y esta implosión genera microchorros a muy alta velocidad que van hacia la misma superficie, ¿ok? Entonces estos microchorros, háganme cuenta, un martillo con cincel, ¿no? Y está generando, vean, todo desgaste, toda esta erosión en estos elementos giratorios, vean. Y básicamente puede traspasar el material, ¿no? De estos hoyos bastante grandes. Aquí, por ejemplo, vean, se ver justamente lo que les digo, ¿no? La producción de estas burbujitas de vapor que se generan, algunas se van hacia atrás, pero otras pues pueden destruir el material. Entonces, básicamente, pues es importante, hasta donde sea posible, tener un diseño apropiado de álave que permita disminuir la cavitación lo mejor posible, ¿no? Aquí les en este diagrama se ve, no, ya me, aquí, este de aquí, se puede ver más o menos, estoy explicando, ¿no? Es una burbuja de vapor, ¿ok? Inmediatamente después que
la velocidad se restablece, entonces se colapsa, se destruye y puede generar chorros a muy alta velocidad que impactan sobre la superficie. ¿Ok? Entonces, hay varios diagramas, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí está el más o menos un Venturi, como les había mostrado, y vean, justamente está la parte más delgada, ahí baja la presión, y entonces se forman las burbujas, ¿ok? Incluso las burbujas, al restablecerse la presión, pueden aumentar de tamaño, pero... ¿Ok? Muy bien. No sé si tengan alguna duda o no sé si ya habían escuchado de este fenómeno. Pero en general, como les digo, pues es algo no deseado. Otra cosa que pena mencionar, es que que hay por ahí, las prótesis de válvulas cardíacas también pueden generar cavitación, ¿ok? Principalmente las válvulas conocidas como mecánicas, que ya las había mencionado antes, son aquellas que hechas por materiales, de distintos materiales que no son biológicos, ¿no? Pueden ser metales, polímeros, químicos, materiales compuestos, ¿ok? A diferencia de las llamadas biológicas, entre comillas, que las compuertas están hechas de un material de origen animal, ¿ok? Entonces estas prótesis también si tienen pequeños orificios, de repente se pueden generar huecos muy pequeños, orificios muy pequeños que generan alta velocidad, y al generar alta velocidad justamente generan esta nube de burbujas, ¿no? Aquí se ve en las fotografías del lado derecho, ¿no? Ahí dice que es una especie de nube, ¿no? Una especie de nube de burbujas de cavitas generados en pues estas válvulas cardíacas. ¿Ok? Estudios en donde se puede ver este tipo de fenómenos, no sé si lo alcanzan a ver ahí en estas imágenes, pues hay unos puntitos blancos, en la que estoy aquí dando, hay unos puntitos blancos, y esos son justamente burbujas de vapor de agua, ¿no? Aquí también se ven en estas imágenes. ¿Ok? Entonces hay artículos, obviamente, hay estudios, hay muchas cosas en la actualidad, y en general, pues sí, les puedo decir que no es muy deseado que haya estas islas, si hay por ahí, ¿no? Más imágenes. ¿Ok? No, bueno, de nuevo, estas burbujitas se generan e inmediatamente después colapsan. Generan microchorros, ¿no? Que pueden alterar la superficie, pero aunque los chorros a la superficie, pues cuando se destruyen estas burbujas, pues pueden generar ondas de choque, ¿ok? Y estas ondas de choque, pues en general van a, ¿no? En las mismas células que están dentro de la sangre, ¿no? Entonces, pues a todas luces y en todo momento se requiere que a medida de lo posible se evite que hayan estas burbujas. Por eso les decía que es muy importante que estas prótesis se evalúen o se hagan experimentos en modelos experimentales, ¿no? O sea, antes de hablarlas, ¿no? Ponerlas en el corazón, pues es conveniente que se prueben y se vea si se están formando estas burbujas, ¿no? Incluso se pueden poner chorros un poco más altos de los que tendrían, se pueden simular más altos, se pueden simular
digamos, pulsaciones más rápidas normales. Y así, se pueden simular muchas cosas experimentalmente, ver si se están formando. Si es así, entonces hay que mejorar de alguna forma el diseño. Principalmente se debe tratar de que no queden edificios muy pequeños, ¿no? Donde él puede acelerar, ¿de acuerdo? No sé si haya alguna pregunta. No, profe, todo bien. Está bien, profe. ¿Todo bien? A ver. Bueno, hay muchos trabajos que por ahí no he visto, no he estudiado, son más recientes que otros, pero bueno, hay incluso simulaciones numéricas, ¿no? Que son justamente, no sé si alguien ha tenido pues contacto, ¿no? Con estas cosas, que es básicamente resolverlo a través de modelados numéricos, matemáticos, y reproducir numéricamente algún experimento. ¿Okay? Entonces aquí hay en donde te dicen pues dónde hay velocidades más altas, y donde dice velocity contour, y pues justamente los lugares donde hay velocidades altas es donde puede ocurrir la formación de estas burbujas. Ok, muy bien. Vamos a regresar a esta. Tiene cualquier duda, lo podemos comentar. Esto es respectivo a lo que es la presión. Vamos a otra propiedad que tiene todos los fluidos, pero principalmente cuando hay una interfaz, ¿ok? Tensión superficial. La tensión superficial, pues es una especie de fuerza, ¿sí? Si lo podemos decir así, es una fuerza, como dice aquí, causada por un desbalance de las fuerzas moleculares en un fluido. Y ocurre principalmente cuando hay una interfaz, es decir, cuando de un lado tenemos un líquido y un gas, ¿ok? O cuando tenemos un sólido, un líquido, o podemos tener líquido también, no similares, ¿no? O sea, pues no se mezclen, que sean invisibles. Entonces, básicamente, que tenemos, vamos a suponer que esta es una superficie, esto es líquido, ¿ok? Y aquí es gas. Entonces, pues sabemos que la parte interna, pues puede haber distintas, ¿no? De agua, de líquido. Moléculas, ¿ok? Y entonces todas estas moléculas experimentan fuerza hacia todos lados, ¿no? ¿Ok? Hacia acá, hacia todos lados, déjenme. Y podemos decir que estas fuerzas están en balance, o sea, la sumatoria es cero. Pero justamente en la superficie, las partículas que están en la superficie, entonces van a experimentar fuerzas hacia abajo, como las otras, pero arriba, pues ya alimentan este nivel de fuerzas. Normalmente pues es el nivel de fuerza que experimentan hacia arriba, ¿ok? Lo mismo es acá. Y entonces, ¿qué ocasiona esto? Que esta molécula básicamente tenga una fuerza resultante hacia abajo. O sea, estas moléculas que están cerca del líquido intentan quedarse a las moléculas que están más abajo. Y eso genera también, pues, sobre la superficie, o sea, que son
tangentes a la superficie. Hagan de cuenta que todas estas partículas que están en la superficie se agarran de la mano y intentan no separar, ¿no? Entonces, eso básicamente genera una membrana natural. Una membrana natural, ajá, que es justamente la tensión superficial. Y esta superficial pues, es responsable de muchos fenómenos, por ejemplo, la forma de hojas, la forma de gotas, los llamados menismos, pero también puede alterar algunos fenómenos como es la capilaridad, la osmosis, y como vamos a mencionar ahorita más adelante, también determina el proceso de la respiración humana, ¿no? La biomecánica de la respiración humana. Ok, entonces un ejemplo muy sencillo, pues podría ser la formación de estas curvaturas que se conocen como meniscos, ¿de acuerdo? Que son estas cosas, estas curvitas, ¿ok? Entonces en general, digamos que si tenemos aquí tenemos aire, ¿no? Aquí tenemos aire. Este es agua, y vamos a suponer que aquí tenemos una pared de vidrio, puede ser, ¿no? Entonces, pues la tensión superficial provoca, es como la tensión superficial lo podríamos dibujar algo así como una fuerza hacia afuera, por decirlo así, ¿no? Hacia afuera, y entonces por acá genera una fuerza hacia acá, hacia arriba. Esta sería, digamos, la tensión superficial en agua. Si tuviéramos mercurio, ¿ok? Ocurre un menisco, pero de manera contraria, ¿ok? Y entonces se genera una fuerza de tensión superficial, pero hacia adentro, ¿no? Digo, hacia abajo. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues estamos suponiendo que sigue siendo vidrio, ¿no? Pero aquí tenemos fuerzas de adhesión, de cohesión y también de repulsión, ¿no? En general el agua, con la mayoría de las superficies, pues sí tiene cierto grado de atracción, ¿no? De afinidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos un material como vidrio y tiene contacto con agua, en general el agua va a tender o va a querer como adherirse, entre comillas, al vidrio, ¿ok? O sea, las fuerzas de atracción hacia el vidrio pueden ser mayores fuerzas de atracción entre las mismas moléculas. Pero el mercurio, las fuerzas de atracción entre las mismas moléculas de mercurio es muy grande, ¿ok? Entonces el mercurio prefiere estar unido, ¿ok? La posible fuerza que haya de atracción hacia el vidrio es menor que la que pues justamente tiene entre las mismas moléculas de mercurio. Por eso es que la forma del menisco puede ser diferente, ¿ok? Y esto pues es la tensión superficial. Las gotas. Igual, siguiendo lo que es la diferencia entre algunos líquidos como el agua o el mercurio, si nosotros tenemos una superficie, la mayoría de las superficies, el agua va a generar una forma como esta, ¿ok? Vean que aquí pues se puede formar un ángulo de contacto, ¿no? Que vamos a mencionar, ¿no? Más adelante. Y esto es porque existe cierta atracción entre el agua y la superficie. Pero en cambio el mercurio, si vamos a suponer que tienen el mismo volumen, ¿no? Este es volumen 1 y este es volumen 2, ¿ok? Y vamos a suponer que es el mismo, ¿ok? Entonces, el mercurio va a formar, va a tener una forma más esférica, ¿no? Y eso es porque va a tener una tensión superficial mucho más grande. No sé si alguno de ustedes en su vida
ha manipulado mercurio con sus manos, ¿no? O con algún vasito. ¿Alguno de ustedes lo hizo en algún momento? Sí. ¿Sí lo hicieron? Ok. Bueno, no sé quién lo hizo, ya no vi, pero en teoría yo también lo hice, ¿no? De niño era muy común, de hecho, era muy común que rompiéramos los termómetros estos de mercurio y estuviéramos jugando ahí, muy divertidos con mercurio. Pero en teoría, pues es un material tóxico. No es muy recomendable tener contacto directo con él porque en teoría se podría absorber a través de los poros, ¿ok? Y eso pues es es tóxico, ¿no? Es veneno. No sé a qué grado, ¿no? La exposición tiene que ser muy grande y por mucho tiempo y durante muchos días, obviamente, para que pueda llegar a tener un efecto, porque yo yo estoy bien y vaya que sí jugué con estas cosas. ¿Ok? Pero bueno, si la persona que ya manipuló se puede dar cuenta, pues que cuando tienes volúmenes muy pequeños se generan como esferitas, ¿no? Como canicas de metal. Y eso es justamente por la tensión superficial que se forma. ¿Ok? Hay muchos ejemplos de tensión superficial. En el laboratorio vamos a mencionar un poco más, ¿no? Otro ejemplo clásico es el de los insectos que pueden caminar sobre el agua. ¿Ok? Estos insectos, en general, pues primero que nada, son muy poco pesados. ¿Ok? Y además reparten su cuerpo en sus 6 patas, ¿no? Creo que también hay arañas, pero bueno, reparten todo su cuerpo en sus 6 patas. Sus patas están recubiertas con un material aceitoso que todavía evita, ¿no? Que haya un contacto o más bien provoca una repulsión con el agua. Y como su peso es muy pequeño, pues no vencen la tensión superficial. ¿Ok? Entonces, esta es una característica muy importante. Y por supuesto también la tensión superficial pues se puede manifestar o se puede encontrar en la forma de las burbujas, ¿no? En general, por ejemplo, si tenemos agua, tenemos burbujas de aire, como se ve aquí en el diagrama, pues si las burbujas son muy pequeñitas, ¿no? Del orden de un milímetro de diámetro aproximadamente o menos, estas burbujitas tienden a mantener una forma esférica, ¿ok? Sin embargo, ¿en dónde tenemos esto? Pues, por ejemplo, en cervezas, en vinos espumosos, pues podemos encontrar estas burbujitas, ¿no? Pero si las burbujas se van haciendo más grandes, entre más grandes son, pues comienzan la fuerza de flotación es mayor, normalmente comienzan a ascender, y al ascender van tomando estas formas helicoidales, ¿no? O elipsoidales, más bien. Helicoidales es otra cosa. Y eso es porque, pues una burbuja como esta, pues puede experimentar varias fuerzas, ¿no? Principalmente está el peso de la propia burbuja, ¿ok? A ver si. ¿Qué más? Les decía la fuerza de flotación. Y además, ¿no? Una cosa que vamos a ver, que es la fuerza de arrastre, que es como la fricción, ¿no? Pero es más amplia que la fricción, ¿sí? Esta fuerza de arrastre, o todas estas fuerzas, pues van a deformar la burbuja, ¿de acuerdo? Entonces la tensión superficial, que es la que mantiene, que podemos decir que mantiene la burbuja unida, de hecho es justamente la tensión superficial
pues va a ser la fuerza que va a permitir que la burbuja no se deshaga, ¿no? No se divida en dos. Es justamente eso. Sin embargo, no es suficientemente fuerte la tensión superficial para mantenerla esférica, ¿de acuerdo? Entonces, justamente eso pasaría. Ok. ¿Dónde podemos ver esto en el cuerpo humano? Decía, déjenme ver si ya lo tengo aquí. No lo tengo acá. A ver, déjenme. Lo había visto en otro lado. No sé si tengan aquí alguna duda. Entonces, déjenme. Ay, qué profe. ¿Podrías repetir lo de la fuerza de arrastre? Es que eso no lo puedo escuchar bien. La fuerza de arrastre, claro que sí. La fuerza de arrastre es cuando, un ejemplo, cuando tú vas en un coche, ¿ok? En una carretera, ¿no? Donde no hay, digamos que estás solo en la carretera y tú vas conduciendo. Entonces, si hay mucho viento, por ejemplo, el viento que va en contra de tu dirección es lo que se conoce como fuerza de arrastre, ¿no? La que evita que tú puedas ir a 200 kilómetros por hora, ¿no? Es la fricción que existe entre el aire, la fricción que existe entre el aire y el coche. Esa es básicamente la fuerza de arrastre. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando una persona se avienta de un avión y baja a una velocidad increíble y de repente abre el paracaídas, ¿ok? Entonces, la fuerza que permite que la persona disminuya abruptamente su velocidad y descienda de una manera mucho más lenta es justamente esta fuerza de arrastre. ¿De acuerdo? Sí, profe, entonces, gracias. Sí, por nada. Cuando siempre que hay un cuerpo sumergido en una corriente de aire o de agua o lo que sea, va a experimentar una fuerza de arrastre. ¿Ok? Muy bien. Bueno, les había comentado y casi estoy seguro, sí, alguien me preguntó sobre la tensión superficial en los pulmones. Y sí, bueno, básicamente, de manera general, ustedes ya llevaron mecánica del cuerpo humano. ¿Todos? Pues yo la estoy llevando este semestre. Ok. Entonces no todos, bueno, supongo que todos ya. ¿Alcanzan a ver esto de biomecánica respiratoria? Supongo que no. No sé. Pues, okay. Bueno, eso al menos yo lo vi en Anatomía 2. Sí alcanzamos a ver cómo se hace el ciclo de respiración. Anatomía. Claro, sí, también anatomía. Ok, algunos no han llevado, pero no es tan importante. No es el objetivo hablar tanto de ni la anatomía, ni la fisiología, ni la función, ¿no? Se supone que hay asignaturas para eso. Pero lo que sí podemos decir es que dentro del cuerpo humano, aquí tenemos justamente, este es un diagrama de un alvéolo, ¿ok? Donde se realiza justamente el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿ok? Este sería un capilar. Entonces, en general, digamos que la parte venosa de la capilar es la que está cargada de dióxido de carbono, y luego después se enriquece en oxígeno, ¿ok? Y esto ya va al corazón, ¿no? Al atrio izquierdo, ¿ok? Y de ahí al ventrículo izquierdo para llevar la sangre oxigenada a todo, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos básicamente un líquido y un gas. Entonces aquí sí hay tensión superficial. De hecho, la tensión superficial que existe en este líquido va a provocar que el alvéolo colapse. ¿Ok? O sea, si tuviéramos simplemente la interacción líquido, ¿no? Agua que hay aquí, ¿no?
o la misma sangre que hay aquí, y el aire, entonces eso provocaría que el alveolo tratara de cerrarse. Existe una sustancia llamada surfactante, que básicamente evita que, o reduce, o rompe, más bien rompe los enlaces moleculares, ¿ok? Y entonces, naturalmente se forma, aquí estoy, ¿sí ven mi cursor? Bueno, mi flechita. Sí, se ve. Ok, gracias. Entonces, básicamente, este surfactante lo que va a provocar es rompe la tensión superficial. Entonces, en este caso, la tensión superficial no es deseable porque si no existiera este surfactante, colapsaría el saco alveolar, ¿sí? Y pues no entraría de manera eficiente el aire. El aire a lo mejor no tendría la fuerza necesaria, la presión del aire no tendría la fuerza necesaria para llenar estas bolsitas y realizar de manera eficiente el intercambio de gases. ¿Ok? Entonces, es algo que yo no sabía, la verdad. Apenas me lo puse a leer porque alguno de ustedes, alguna alumna, creo que era Michelle, me preguntó, ¿no? Y justamente, pues sí, la respuesta es la tensión superficial es muy, muy importante en la cuestión del intercambio de gas a nivel pulmonar. ¿Ok? Entonces, eso a grandes rasgos. No sé si tengan alguna duda. No, bueno, ahora que ya que gracias por resolverme la duda. Entonces, Sí, pues sí es muy importante. No sabía de eso del surfactante pulmonar. Ajá, sí, ese lo desconocía completamente. De hecho, por ahí en YouTube hay videos. A lo mejor me estoy desviando un poco. Ahora que no, bueno, que no teníamos acceso al laboratorio, por ahí les estaba dejando algunos experimentos por acá, ¿no? Y bueno, encontré este video, que pues es muy básico, ¿no? No es algo muy, muy científico, pero, a ver, permítanme. Es que yo escucho el audio. Ok. Bueno, básicamente menciona algunos ejemplos que ustedes pueden realizar y algunos experimentos que pueden realizar. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, es que puedes agregar, ya, curiosamente aquí resultó, ¿no? Así por pura casualidad. Estas son bolitas de papel, ¿no? Esferitas que hacen de papel, que las meten en agua, ¿ok? Entonces esta esferita, que pues es muy poco pesada, pues vean, no puede vencer o básicamente se queda en su forma esférica y no puede vencer la tensión superficial. Pero entonces después lo que se hace es que tú le puedes agregar un fluido surfactante. En este caso puede ser jabón, simplemente jabón. ¿Ok? Y entonces, de repente el pedacito de papel, entonces ya no toma la forma esférica. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el papel empieza a absorber el agua. O sea, en el primer caso, donde las esferitas, el papel está en forma de esferitas, digamos que la tensión superficial dice, no, yo no me quiero juntar con el papel y yo líquido me mantengo junto, ¿ok? Entonces no mojan el papel. Cuando tú aplicas el surfactante, rompes los enlaces del agua y entonces el líquido ya no tiene de otra más que unirse con el papel y es por eso que el papel se destruye. Algo similar ocurre con los virus. Los virus algunos de los virus, no es que todos, están formados por una capa recubierta que es una capa grasa o lípida, ¿ok?
que básicamente también tiene una especie de tensión superficial, ¿ok? Y el jabón funciona como un surfactante que rompe los enlaces de esta membrana de los virus y básicamente destruye los virus. Entonces, justamente por eso hay que lavarse las manos, ¿no? Porque se ha visto que destruye justamente la capa que rodea a estos virus, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay unos videos, clásico video del clip, ¿no? Que tú lo puedes poner con mucho cuidado sobre la superficie. Quiero ahí adelantarme, pero básicamente es eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Déjenme regreso porque ya... Muy bien, déjenme, entonces... Okay, ya casi son las 2, pero no me han dicho nada. Ok, entonces vamos a regresar acá. Otro punto importante que hay que recordar, ¿no? Es lo que se conoce como superficie hidrofílica y superficie hidrofóbica, ¿no? Y eso tiene que ver con el ángulo de contacto que va a haber entre un líquido, digamos, con un volumen pequeño de líquido y una superficie. Entonces vean ustedes que se puede formar un ángulo de contacto, ¿ok? Vamos a ver así, aproximadamente esto que está dibujado acá, entre este ángulo de contacto, entre el líquido y la superficie. Bueno, si este ángulo es mayor a 90 grados, entonces esta superficie es hidrofóbica. Vaya, hidrofóbica, puede haber superficies hidrofóbicas al agua, por ejemplo, ¿no? Si el ángulo es menor a 90 grados, se conoce como superficie hidrofílica, ¿ok? Que en este caso de acá, lo dibujé mal, ¿no? Más bien vendría siendo algo así. ¿Ok? Algo así. ¿Ok? Entonces claramente forma un ángulo menor a 90 grados. Por lo tanto, sería una superficie hidrofílica. ¿Ok? Y, por ejemplo, el mercurio sería un líquido y muchas superficies, la mayoría de las superficies serían superficies hidrofóbicas al mercurio, ¿ok? Pero ¿alguno de ustedes conoce una superficie que sea hidrofóbica al agua? Cuando tiene, bueno, no la superficie como tal, pero cuando hay como polvo muy fino, se forman como las... Sí, a ver, creo que ahí te perdí, pero bueno, creo que, exacto, ¿no? Si tú tienes una superficie y tienes ahí un polvo muy, muy finito, ¿no? Como el chocolate súper en polvo, ¿no? O la canela súper en polvo, y pones una gota, entonces la gota normalmente no moja, ¿no? Supongo que es más o menos eso quiere decir. Sí, creo que se me cortó el audio, pero sí eso. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene por ahí algún ejemplo o recuerda en qué situaciones se puede tener una repulsión al agua? Pues también las grasas, por ejemplo, el aceite sí se pone con el agua, a pesar de que se puedan medio combinar, pero al final se separan. De acuerdo. Muy bien. Perfecto, exacto. Así es, ¿no? Entonces, sí, puede haber por ahí superficies que básicamente son superficies que se conocen como, que están hechos de una sustancia que llaman no polar, ¿ok? Como vendría siendo un aceite o una grasa, que básicamente sabemos que el aceite y el agua pues no pueden mezclarse, ¿ok? Pues algún ejemplo vamos a poner aquí ejemplo, pues puede ser aceite, como dijimos,
aceite, la cera, ¿no? En general, la cera también es un material graso que es hidrofóbica al agua. De hecho, no sé si ustedes han visto que a los coches, después de que se lavan, se les puede agregar un tipo de cera, ¿no? Es muy común, no sé si les ha pasado, sobre todo en los centros comerciales, que llegan y una persona te quiere limpiar el coche y sin pedirte permiso te dice, no, le voy a hacer una demostración. Con un trapo limpia una zona, le pone una cera y agarra su botella de agua y te demuestra que no se moja, ¿no? Entonces, pues saben mucho, ¿no? De tensión superficial estos cuates, porque sí, efectivamente, la cera puede evitar que eso pase. Pues, permítame un segundo. Sí, adelante, ¿querías participar? Sí, también ahorita me acordé de que existen unas como plantas, bueno, son los lirios, que secretan una Sí. especie como de cera igual hidrofóbica que hace como que floten. Así es, exactamente, sí. Muchas gracias, Roberto. Sí, también, ¿no? De hecho, hay muchas plantas, algunas plantas también, cuyas hojas también pueden secretar una sustancia grasosa, ¿no? Por ejemplo, algunas aves, como los patos, los flamingos y otras aves acuáticas, también en sus alas generan o secretan una sustancia grasosa que evita que las alas se mojen pues, de manera importante, ¿no? Y eso es obviamente muy importante para que si se mojaran, las alas obviamente aumentarían su peso y eso dificultaría el vuelo, ¿no? de las aves. ¿Okay? Entonces, existen muchos ejemplos en los naturales en los cuales podemos tener superficies hidrofóbicas. Y en general, lo que se ha hecho en años muy, muy recientes, también tú puedes generar superficies, digamos, de este tipo. Aquí lo estoy haciendo muy grande. Pero tú puedes hacer superficies que aquí esto midan unas cuantas, ¿no? Micras. De manera que, digamos que si tú tuvieras una gota de líquido, pues esta gota se vería algo así. ¿Ok? ¿No? Que puede ser agua. Entonces tú puedes generar superficies así como con vellos artificiales y la tensión superficial no es capaz, por ejemplo, de romper la membrana y llenar esta parte. ¿Ok? Entonces puedes provocar que una superficie de este tipo genere, se haga hidrofóbica, ¿no? Incluso también algunas hojas, además de poder secretar alguna sustancia, algunas hojas tienen una vellosidad muy, muy fina en su superficie, ¿ok? Y entonces esa vellosidad también evita que pues se moje la hoja, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos en los cuales la tensión superficial se va a observar. Normalmente les digo, pues tiene que ser primero una interfaz donde haya un líquido, un gas, o un líquido y un sólido, o así, ¿no? Finalmente siempre tiene que haber una interfaz. Y es importante, sobre todo, y hay que decirlo, cuando estamos a una escala pequeña, escala de alrededor de milímetros. De hecho, por ahí hay un número dimensional, no me acuerdo cuál es, pero es un número dimensional que básicamente te dice qué tan importantes son los efectos de tensión superficial. Entonces, normalmente son escalas muy pequeñas, les digo, a niveles de milímetro o menos, ¿ok? En los alvéolos, pues también, estos alvéolos pues, son sumamente pequeños, ¿no? Estamos hablando de capilares de diámetros de micras, de micrómetros, ¿ok? Entonces ahí sí es importante la tensión superficial, ¿ok? Muy bien, déjenme continuar. Aquí hay un ejemplo, dice, determine la altura que un líquido alcanzará en un tubo circular debido a la tensión superficial, ¿ok? Entonces, este es el clásico ejemplo en donde tenemos pues un tubo, a lo mejor el diagrama no está
muy bien hecho, pero vamos a suponer que es un tubo largo, ajá, algo así, ¿ok? El cual, pues puede, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, si este tubo tiene un diámetro muy pequeño, ¿ok? Lo que va a pasar es que pues, tú tienes aquí tu nivel de, y lo metes en agua, por ejemplo, aquí tienes tu agua y haces curvita aquí, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver es que va a haber un ascenso, ¿ok? Se va a formar aquí esta curvita, ¿ok? Y va a haber un ascenso que por efecto de capilaridad, pero es realmente tensión superficial, pues se sube esta columna, ¿no? Y esto está abierto a la atmósfera, ¿no? Presión atmosférica, está presión atmosférica, ¿ok? ¿Cuál es la fuerza responsable para que suba? Pues justamente es esta fuerza de tensión superficial, que como dijimos, hace un ángulo de contacto, ¿ok? Fíjenme, lo puedo hacer un poquito más claro, ¿ok? Primero es recto y luego hace esta como curvatura. Entonces esta curvatura genera esta fuerza, se va con un cierto ángulo, no se confundan, no vayan a pensar que son dos fuerzas, no, es una fuerza que va alrededor de todo esto, ¿no? O sea, si esto es así, ¿no? Si esta es la superficie, es así, entonces la fuerza ocurre a lo largo de toda esta curvatura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, obviamente, pues aquí hay una componente, digamos así, y hay otra componente así. Entonces, esta componente vertical es la responsable de que la columna de fluido ascienda. Pero obviamente, esta columna no puede ascender de manera infinita. Yo les pregunto, ¿cuál sería la fuerza que evita que la columna no suba mucho o que tenga un límite? ¿Alguien podría decirme? Pues yo pensaría que entre la presión atmosférica y el mismo peso del agua. Ok, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Ok. Pues sí, primero hay que comentar lo de la presión atmosférica. Efectivamente, la presión atmosférica genera una fuerza, digamos, hacia acá, ¿no? Una distribución de fuerzas hacia abajo. Ok, uno podría pensar, pues estas fuerzas son las que evitan que suba, ¿no? Pero en realidad desde un inicio está en balance porque también hay fuerzas acá. Ajá. Que al final de cuentas, pues, están empujando hacia acá también. O sea, hay un balance desde un inicio de la presión atmosférica. ¿Ok? Pero su compañera dijo algo muy importante, ¿no? Obviamente toda esta columna de líquido que está ascendiendo, pues tiene un volumen y por lo tanto tiene un peso. ¿Ok? Entonces la fuerza responsable de que esta columna no pueda ascender infinitamente, pues es justamente el peso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la fuerza de tensión superficial? La vamos a definir por acá. La fuerza de tensión superficial es igual a, voy a ponerle este sigma por
L, donde sigma es el coeficiente de tensión superficial. Sus unidades son Newton sobre metro, ¿ok? Y L sería la longitud de contacto, ¿ok? Si quieren en metros. Si tú multiplicas Newton sobre metro por metro, pues ya te da la fuerza, ¿no? Este coeficiente de tensión superficial, pues es específico para cada caso, ¿no? Específico para, digamos, líquido y aire. Agua y aire, quise decir, ¿no? O sea, hay un valor para agua y aire. Hay otro valor para mercurio y aire, ¿ok? Y así sucesivamente. La longitud de contacto? ¿Cuál sería la longitud de contacto en este caso? ¿Alguien me podría decir? En ese caso podría ser la altura del líquido. La altura H. No, en este caso no, pero gracias. El diámetro. El diámetro, del diámetro del tubo cerca, pero no. El área. El área transversal del tubo. Más cerca, pero tu problema es que es longitud. El área es metro cuadrado. Sí, claro, perdón. Sí. No, pero no es tan alejado, ¿eh? ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Cuál es esta longitud de contacto? Muchísimas gracias, Diana. Así es correcto. La longitud de contacto, como su nombre lo indica, es justamente esto de acá. ¿Ah? Recuerden que la tensión superficial solamente ocurre en la interfaz. ¿Ok? La interfaz, podemos decir que es todo esto, ¿no? Todo esto es la interfaz. ¿Ok? Pero la tensión superficial en este caso se está manifestando solamente en la longitud donde hay contacto vidrio con agua. ¿Ah? O sea, todo este círculo que vendría siendo justamente el perímetro que tenemos acá, ¿no? Entonces, esa sería la tensión superficial, ¿no? Y además, a lo mejor aquí valdría la pena mencionar también, para que sea completo, les había dicho que la fuerza pues forma un ángulo, ¿no? Este ángulo θ, pues vendría siendo también este ángulo θ. ¿Ok? Y les estoy diciendo que la fuerza, que básicamente la fuerza, pues es la componente vertical de esta tensión, por lo tanto sería por cuánto. ¿Alguien podría decirme? ¿Por el coseno de θ? Gracias, claro que sí, por el coseno del ángulo. ¿Ok? Y el peso sería igual a cuánto. A ver, el peso de la columna, pues, de toda esta parte. El volumen por la densidad, por la gravedad. Gracias. Sí, efectivamente, sería el volumen por, vamos a decir, la densidad del agua, en este caso, por la gravedad, por el volumen. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, déjenme aún ahí todo este espacio. Vamos a tener que sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, vamos hacia arriba tenemos la fuerza, que es la fuerza de tensión superficial, menos el peso igual a 0. ¿Ok? Entonces, con lo que ya les dije, por favor, obtengan
el valor de h en función de obtengan esta h en función de estas variables, por favor. Y ahorita háganlo y en unos minutos comparamos los resultados, ¿no? Por favor, les voy a pedir que todos lo hagan porque puedo preguntar ahorita al azar para que alguien me ayude a ver cuál es la respuesta. Muy bien. Entonces les doy 10 minutos. Profe, disculpe, ¿podría subirle tantito? Listo, gracias. Sí, disculpen, perdón. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Gracias. Ok. Me voy a ausentar 2 minutos ahorita regreso.
Muy bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Gracias. Entonces, por ahí alguien de casualidad ya tendrá una respuesta. Sí, profe. A ver, por favor. Tengo H es igual a 2 sigma coseno de teta sobre la densidad por la gravedad por el radio. Sí, Gracias, también nos salió Diana. lo mismo, profe. Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene algo similar o diferente? Pues yo el 2 lo tengo abajo. Ok, muy bien. Bueno, está bien, perfecto. Entonces, justamente esta es la respuesta. La altura h es igual a esto que tenemos acá. ¿Ok? Vean que, por un lado, h es proporcional al valor de sigma. Es decir, entre mayor sea la afinidad que hay entre el vidrio y el líquido, mayor va a ser pues la tensión, el valor de la fuerza de tensión superficial, ¿no? ¿Ok? El ángulo también, el ángulo de contacto también tiene que ver. Pero lo que es importante es que es inversamente proporcional a, por ejemplo, el radio. ¿Qué quiere decir? Si el radio es más pequeño, entonces la altura h se va a incrementar, ¿sí? Entonces, pues en los experimentos que luego hacen en los laboratorios, van reduciendo el diámetro interno del tubo y obviamente cuando vas reduciendo el diámetro, te das cuenta que la altura aumenta, ¿ok? La altura h aumenta, ¿ok? Entonces, bueno, este es el clásico ejemplo de por qué puede ascender el agua en un tubo de diámetro pequeño. Muy bien. Entonces me parece que ya terminamos esta parte. ¿Ok? No sé si haya alguna duda de esto que estamos viendo. Creo que no, ¿No? profe. No, por el momento. Ok. Por el momento no. Ok, déjame ya. De acuerdo, entonces vamos a ponerle listo aquí. Vamos a ver la segunda parte. Otra propiedad importante. Bueno, primero, todavía no llega la persona que va a venir, entonces vamos a continuar hasta que nos digan, ¿de acuerdo? Bueno, otra propiedad importante de los fluidos, que de hecho pues, todos los cuerpos tienen esa propiedad, pero principalmente en los fluidos se conoce como módulo de compresibilidad. ¿Ok? Que como dice aquí, es una medida de cuánto un material puede deformarse, ¿no? Por compresión. ¿De acuerdo? O sea, qué tanto puedes comprimir el material. Ya les había dicho que en general todos los materiales se pueden comprimir, ¿ok? Los gases pues obviamente se pueden comprimir de manera muy fácil o sencilla, pero los líquidos, por ejemplo, requieren ya un valor pues muy grande de presión o de fuerza para poder pues comprimir apenas el material, ¿de acuerdo? Y pues en sólidos pues todavía es mucho más dramática la cosa. Ok, entonces el módulo de compresibilidad se puede encontrar de muchas formas en los libros, ok. Estas son las más comunes, que son beta o su índice B. Y sus unidades son de fuerza sobre longitud al cuadrado, o sea, Pascal. Ok, ¿cómo se define este módulo de compresibilidad? Se define como el cambio de la presión sobre el cambio relativo del volumen, ¿ok? Esto se conoce como
pues sí, cambio relativo de volumen. O de densidad, ¿ok? ¿Ok? Donde P es la presión, B el volumen, ρ es la densidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues básicamente es eso. Por ejemplo, para el agua tenemos que el valor de compresibilidad es de 2.21 gigapascales. O sea que tienes que aplicar una fuerza o una presión similar a esto para poder deformar, ¿no? el material por compresión. Por ejemplo, dice, obtenga el módulo de compresibilidad para un gas en las siguientes condiciones. 1. Condición isotérmica. ¿Ok? Vamos a suponer que tenemos un gas ideal. A ver, espérenme un segundo. Perdón, disculpen. Dice, ¿cuál es el módulo de compresibilidad para un gas en las siguientes condiciones? Condiciones isotérmicas, es decir, a temperatura constante. Si suponemos que tenemos un gas ideal, ya sabemos que un gas ideal pues cumple esta relación, que es presión igual a densidad por RT. ¿Ok? Entonces, pues por un lado tenemos que el módulo de compresibilidad se define... disculpen. Ok, bueno, me acaban de llamar diciéndome que ya están aquí abajo en el laboratorio. Entonces, pues lo dejamos aquí. El lunes retomamos lo del módulo de compresibilidad y si tienen alguna cuestión, alguna duda, me pueden avisar. También si tienen alguna duda del reporte de la práctica del laboratorio, me pueden contactar. ¿De acuerdo? Disculpen, por favor. Pero bueno, tienen que hacer una instalación eléctrica. ¿Alguien tiene algún comentario o duda? No, profe, por ahora todo bien. No, profe. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos este lunes. Gracias, profe. Igualmente Nos vemos, bonito fin de profesor. semana. Gracias, profesor. Gracias, Hasta luego. profe.